Bueno, y de acuerdo con lo que ya se está analizando esta tarde, el artículo 98 dicen es claro, las renuncias solamente proceden por causas graves en el caso de los ministros de la Suprema Corte. Y Federico Berrueto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Lupita, un placer estar contigo y con el auditorio. Oye, pues, ¿cómo ves esta renuncia de Arturo Saldívar? Que, pues, decíamos hace un momento, la sorpresiva renuncia, ¿no? En su cuenta de Twitter lo ha informado, dice que presenta esta renuncia al presidente de la República. Bueno, la realidad es que la condición de ministro es semejante a la de un cargo de elección popular. Es decir, que están protegidos para efectos de las presiones externas y por lo mismo son cargos irrenunciables. En el caso del ministro, de un ministro, como bien lo señalas, el artículo 98 constitucional prevé que es renunciable por causas graves, pensando en que se tiene que proteger o salvaguardar la investidura. La realidad es que seguramente, al no haber una presión, es el deseo del ministro de retirarse, seguramente el presidente la aceptará y la mayoría también la avalará con una fuerte polémica de por medio, precisamente por la inexistencia de causa grave. Federico, y además un ministro polémico, ¿no? Por su cercanía con el presidente López Obrador, también por estos temas en los que cuando llega la ministra Norma Piña pareciera que la situación se torna totalmente distinta, se habla de los fideicomisos, se habla de los gastos excesivos, de lo que no se hablaba cuando Saldívar era ministro presidente de la Corte. Así es, bueno, sí es una, digamos, una presidencia de la Corte polémica, la de Arturo Saldívar, pero también deben verse las cosas en una perspectiva más amplia. La intención original del presidente era acabar con la Suprema Corte de Justicia. Y recordemos que en ese entonces, es decir, a partir de 2018, tenía los votos suficientes en la Cámara de Diputados y casi en el Senado para poder dar este paso. El presidente lo que había dicho es que se tenía que crear un tribunal constitucional, un mérito que tiene Arturo Saldívar y que casi nadie le reconoce, es que a través, digamos, de su gestión amigable o de cercanía con el presidente, lo pudo disuadir de esta idea. Y aunque vista las cosas en el tiempo, no se aprecia mucho, creo que es un logro significativo. Esto conlleva que tuvo una suerte de entendimiento con el coordinador jurídico de la presidencia, con Julio Scherer, y en este sentido hay una suerte de, digamos, de acuerdo entre la Corte y la presidencia de la República. Derivado de los muchos problemas constitucionales que ha habido, pues esto se vuelve a la vista, sobre todo de lo que ha sido el desempeño de Norma Piña, como un tema un tanto de controversia. Es decir, un presidente de la Corte que no defendió a la Corte, es la percepción que hay en parte, en buena parte, yo Sí. diría, de la judicatura y también de los enemigos del gobierno y de la cuarta T. Sí hay una cosa que destacar, que en estos momentos la Corte está padeciendo una muy severa embestida por parte del presidente en términos presupuestales. Ahora, Federico, tienes razón, muchos de pronto no nos acordamos de esta parte, ¿no? Cuando se hablaba precisamente de la posibilidad de la extensión de un mandato en el que el beneficiario sería precisamente el ministro Saldívar y él renunció precisamente a esta extensión. Bueno, es el caso de, mira, finalmente en estos momentos del país, sobre todo por la manera como el presidente ejerce el poder, ha habido una controversia muy, muy fuerte entre los órganos autónomos y la presidencia, entre el Poder Judicial Federal, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, dado los términos de desempeño del poder presidencial. Ese desdén a la ley ha estado por delante y ha generado una tensión muy, muy grande que en estos momentos pues estamos en uno de sus momentos más bajos
precisamente por el estrangulamiento presupuestal por parte de la Cámara de Diputados, también del Congreso, y desde luego esto como un mandato del presidente de la República. Ahora, él decía, no estoy aquí por cargos, ni por puestos, ni por privilegios, es lo que él defendía. Y bueno, ahora pues hay la posibilidad de que se vaya al Senado, de que continúe su carrera a lo mejor en el ámbito político, ¿no? Y hay quien también señala que podría integrarse al equipo de la doctora Sheinbaum. Mira, seguramente Arturo Saldívar es un muy buen abogado, es muy buen constitucionalista. Puede uno estar de acuerdo o no en muchas de sus decisiones o quizá en el perfil de su desempeño como presidente de la Corte, pero nadie le puede negar su rigor jurídico y esto le abre posibilidades tanto en un cargo legislativo como yo lo vería como digamos, un candidato natural a la Secretaría de Gobernación o bien a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. La verdad es que es un profesional muy competente, más allá de la polémica, que no es poca, que le rodea precisamente por la manera como se desempeñó en algunos momentos como presidente de la Corte. Muy bien, pues Federico, como siempre aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lupita, como siempre, un privilegio estar contigo. Gracias, qué amable.